Buenas de nuevo, vamos a continuar con esta segunda parte de la tercera clase donde vamos a hablar de la respiración. La respiración, el gesto correcto, como os pongo aquí en verde, sería la respiración bilateral, es decir, que debemos de ser capaces de respirar correctamente a ambos lados, aunque luego cuando vayamos nadando de forma rápida vamos a respirar a nuestro lado bueno, casi siempre al mismo lado. Nadar en hipóxico 3 de normal no va a ser la forma más eficiente. Hipóxico 3 sería nadar respirando cada 3 brazadas, es decir, respirando una vez a la derecha y una vez a la izquierda, intercalando 3 brazadas entre respiración y respiración. ¿Cómo es la respiración correcta? Pues la respiración correcta sería apoyando la cabeza en el agua y en el brazo que esté estirado, ¿vale? Y no se levantaría la cabeza para respirar, se giraría el tronco, se apoya en el brazo y un ojo de normal suele quedar dentro del agua. Esto no siempre sucede así, pero de normal un ojo es el único que se ve dentro del agua cuando se está respirando. Se tumba la cabeza hacia el lado y se respira de forma relajada sacando solo un ojo del agua. Esta es la descripción de los errores que os he mostrado anteriormente. En lo del rolido ya lo hemos visto y en esta segunda parte de la tercera clase vamos a hablar de los errores relacionados con la respiración. El primer error sería respirar siempre al mismo lado, que puede haber gente que respire solo a un lado y nade bien, ¿vale? Y lo haga todo bien también. Pero bueno, en cualquier caso creo que respirar siempre al mismo lado va a ser en sí un error. El segundo error sería respirar, sacar la cabeza al respirar, perdón. Y el tercer error sería hacer una respiración anticipada. Venga, vamos a hablar del primero de los errores, respirar por el mismo lado. Se dice tradicionalmente, yo lo he leído en muchísimos sitios, que cuando nadamos en agua abierta es interesante respirar a ambos lados. ¿Por qué? Por el sol, por las olas, por los rivales. ¿Por qué? Porque el sol puede, si respiramos siempre al lado derecho, puede ser que el sol siempre, que el sol nos dé por ese lado y no veamos, ¿vale? Entonces nos veamos obligados a respirar por el lado izquierdo o nadar escandilados todo el rato. Por las olas, si nos vienen olas del lado derecho, cuando respiremos las vamos a tragar y habrá que respirar al lado izquierdo. Y luego, por ejemplo, si queremos controlar a nuestros rivales, pues es interesante ser capaces de respirar hacia un lado, respirar hacia el otro y poder mirar y para tener un control total de nuestro entorno. Yo os digo una cosa, yo discrepo un poco en cuanto a todo esto porque yo soy de los que cuando voy nadando casi siempre respira al mismo lado y luego no he tenido en sí problemas con la ola, ni con el sol, ni con nada de esto. En cualquier caso, sigo pensando que hay que respirar a los dos lados por un hecho de compensar el estilo y de no crear vicio, ¿vale? Como digo aquí, una de las consecuencias principales es que el estilo se suele descompensar. Se pueden crear vicios como recobros laterales, como también realizar un rolido más a un lado que al otro. Entonces, creo que son las consecuencias más importantes, lejos de que cuando vayamos compitiendo en agua abierta nos escandilemos o no podamos controlar a nuestros rivales, ¿vale? Ejercicios para mejorar esto de respirar a los dos lados, ¿vale? Pues los hipóxicos, como he comentado anteriormente, buscar variantes de esos hipóxicos. El hipóxico sería nadar respirando cada 3 brazadas, cada 5, nadar 2-3-2, esto sería respirar 2 brazadas a la derecha, un hipóxico 3 y 2 brazadas a la izquierda. Incluso podríamos nadar respirando al lado contrario. Si nosotros siempre respiramos al lado derecho, pues algún largo respirando al lado izquierdo. Esto yo se lo digo a mis nadadores, a mis deportistas, que lo hagan siempre, aunque yo no se lo diga. Si vamos nadando crawl, suave, hacerlo en hipóxico 3 o hacerlo siempre respirando, mirando hacia el mismo lado de la piscina, de tal forma que nos aseguraremos que un largo se respire a la izquierda y un largo se respire a la derecha. Esto va a hacer que compensemos el nado de crawl y que al final seamos mejores nadadores y tengamos un mayor bagaje motriz en ese gesto. El segundo error sería levantar la cabeza al respirar, por falta de rolido o bien por un error técnico. Hay gente que no sabe cómo hay que respirar y levanta la cabeza. Eso es un error, pero es que también si no hacemos rolido suficiente, nos veremos obligados a sacar la cabeza de forma más brusca para poder respirar. Os voy a poner un vídeo de un nadador que saca demasiado la cabeza cuando respira, mirad. Si os dais cuenta, enfrenta la cara al avance. Al enfrentar la cara al avance, hace que esa resistencia frontal sea mayor. ¿Vale? Creo que a la vuelta lo hace todo, se ve mucho mejor. Mirad. ¿Vale? Bueno, aparte de errores en el recobro y tal, pero si os dais cuenta ahí, aunque el ojo está tapado, pero la cabeza está muy levantada y respira girando
enfrentando mucho la cabeza al avance, con lo cual la resistencia frontal es mucho mayor, ¿vale? Hay gente que lo hace mucho peor, ¿vale? Lo que pasa es que de todos los deportistas que tengo, este era el que lo hacía más acusado de ese error. ¿Consecuencias que genera esto? Pues mayor resistencia frontal al avance, como he dicho, el brazo se hunde, el que tenemos que agarrar, si levantamos mucho la cabeza es normal que el brazo se nos hunda, ¿vale? El que está estirado, si por ejemplo estamos respirando al lado derecho y tenemos el brazo izquierdo estirado para agarrar, si levantamos la cabeza eso va a propiciar en la mayoría de los casos que se nos hundan. Y luego al levantar la cabeza, como hemos hablado en la clase anterior de la posición del cuerpo, es muy fácil que se nos hundan los pies también, con lo cual levantar la cabeza va a tener una serie de consecuencias muy negativas para nuestro nado. Ejercicios de mejora. Pues los ejercicios de Gambrill van a ser ejercicios que nos van a ayudar a mejorar esto y el nado hipóxico 3. No voy a poner otra vez los vídeos por no hacerme pesado, podéis recurrir a los vídeos anteriores, en el vídeo, en la parte primera de esta tercera clase, donde hemos hablado del Gambrill 3, del Gambrill 2, ¿vale? Y del hipóxico 3 sería respirar cada 3, ¿vale? ¿La premisa cuál es? Pues aquí la premisa sería apoyando la cabeza en el brazo cuando hagamos la patada lateral, tanto aquí como aquí, y en este caso, como he puesto aquí, joder con esto que siempre está apareciendo, aquí como he puesto sería apoyando la cabeza en el brazo cuando vayamos a respirar. Si lo hacemos con pull boy, pues vamos a ir mucho más relajados y vamos a poder hacerlo este gesto con mayor facilidad, siempre pensando en ir muy relajados nadando. Vale, aquí os he puesto una respiración anticipada. Sería sacar la cabeza antes de que el brazo contrario entrara. Cuando nadamos crawl tenemos que meter el brazo izquierdo, por ejemplo, y respirar hacia el lado derecho, ¿vale? Pues un error sería respirar hacia el lado derecho antes de meter ese brazo izquierdo. En este caso la cabeza debe de salir, debe de ver, perdón, que la mano contraria está entrando. Es decir, yo voy nadando y tengo que ver que el brazo contrario, el brazo izquierdo, entra en el agua, entonces giraría, me apoyaría en el agua con ese brazo izquierdo que acaba de entrar y respiraría haciendo un buen rolido. Me estoy dando cuenta que aquí quería haberlo adjuntado un vídeo, pero no lo he adjuntado. Si alguno no sabe el error que quiero mencionar con este error tercero, si no sabe a lo que me refiero, que me lo comente y os colgaré un vídeo, os mandaré un vídeo de ese error. Consecuencias, pues creamos una entrada muy brusca en el agua. Ese brazo izquierdo realmente está entrando de forma muy brusca en el agua y va a propiciar que se va a propiciar que se entre muy fuerte ese brazo y que la entrada, además ese agarre sea malo porque se golpea mucho el agua para poder respirar al lado contrario y ese agarre se ve afectado de forma negativa. Posiblemente, y esto lo debería haber puesto entre comillas, posiblemente haya un exceso de rolido hacia el lado donde anticipamos la respiración. Si estamos hablando de que anticipo hacia el lado derecho, pues posiblemente el rolido sea muy excesivo hacia ese lado y poco hacia el otro. Y es común cruzar la entrada hacia el lado donde anticipamos la entrada. Si voy a respirar al lado derecho y anticipo la entrada hacia ese lado, es muy común que la entrada del brazo izquierdo se gire, no se cruce hacia ese lado derecho. Eso es un error bastante grave también. Ejercicios de mejora, pues los que he comentado anteriormente pueden ser interesantes. Manco respirando al contrario, ¿vale? Y no girar hasta que no encontremos hasta que no veamos el brazo, ¿vale? Entrar en el agua. Esto es súper interesante. Tenía el ejercicio anteriormente, en el vídeo anteriormente, no lo vuelvo a ponerlo. Crawl con palas. Vamos nadando crawl y llevamos las palas puestas. ¿Y qué pasa con las palas? Que notamos mucho más los apoyos. Las palas van a una superficie propulsiva mucho mayor que las propias manos y vamos a notar mucho mejor cuando estamos apoyando en el agua. Crawl con snorkel. Nadar con el snorkel, recordar que era la tuba, pues vamos nadando con palas. ¿Y qué tenemos que pensar? En percibir esos agarres. Vamos notando esos agarres y el momento donde deberíamos de respirar, aunque no vamos a respirar porque llevamos el snorkel, ¿vale? Pero todo este tipo de bagaje de ejercicios, pensando siempre en no hacer respiración anticipada, nos van a hacer que poco a poco vayamos interiorizando el gesto correcto, ¿vale? Principalmente, si tenemos que elegir de todo esto, yo me quedaría aquí con respirar al lado contrario, del que no he hablado todavía, pero el hecho de respirar al lado contrario ya directamente va a posibilitar que esa respiración, al ser diferente, no sea anticipada. Y el manco respirando al contrario, estos dos, ¿vale? Yo me quedaría con ellos. Incluso el manco respirando al contrario con pala, para notar mucho más los agarres y notar los apoyos en el agua para luego transferirlo al nado a crawl. Y bueno, esto es todo lo que quería comentaros en esta tercera clase.
Si tenéis dudas acerca de algún ejercicio, de algún vídeo, de algún, no sé, de cualquier cosa que creéis conveniente preguntarme, me la hacéis llegar por el formulario de dudas o a través del grupo de Slack también podéis hacerlo. Incluso podéis mandarme vuestros vídeos de técnica a mi correo electrónico y yo os contestaré diciéndoles los errores más graves y los errores que veo para poder solucionarlos. Yo creo que esto es algo muy interesante y que por ser suscriptores os doy la posibilidad de poder hacerlo. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente clase. Hasta entonces, adiós.